Continuamos en este domingo trasnochador con nuestro tema de la temporada, es la masturbación. Bienvenidos otra vez a otro domingo. Yo me llamo María Paula Aldana, me dicen Mapi. Para mí es un gusto estar con ustedes otro domingo. Bienvenidos. Qué montón de gente cada domingo, pero qué montón de gente hoy. Qué montón de gente la que activó la notificación para conectarse. Hola Ecuador. ¿Cómo están? Puerto Rico. ¿Desde dónde más se conectan? Bueno, ahí les estoy dando algunos segunditos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tocar digamos que la segunda parte del tema que empezamos hace 8 días. 15 días me tocó suspender un fin de semana. Pero ya vamos a tocar esta segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Bueno, y cómo luchamos con el vicio, ¿no? La primera parte del live de la masturbación estuvimos hablando sobre cuáles son las implicaciones neurológicas de la masturbación. Y hoy vamos a estar hablando sobre formas, medios prácticos para luchar con este vicio. México, muchos de México, Pereira, Cali, Perú, México otra vez, Buenos Aires, Argentina, Colombia, Medellín, Antioquia, papá. Yo estoy en Medellín, por eso no estoy en el estudio normal de mi casa en Bogotá, porque estoy en Medellín. Ecuador, Popayán, Guatemala. Bueno, creo que ya somos un montón para estar empezando. Venezuela, más gente desde Medellín, Barranquillita linda, Panamá. Andresito está en Pereira, Venezuela, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga. Les pido perdón y me confirman porfa si se oye bien, porque de nuevo como no estoy en mi casa, la casa de mis papás queda en Medellín y queda cerca de la vía Las Palmas, no sé si a alguien le suena, y de noche suelen hacer carreras de motos arriba por la vía y se escucha como si lo tuviera aquí. Entonces, si se escuchan las motos o no les dejan oír, me avisan. Feli Gómez está en Miami, qué vida tan dura, qué rico Miami. Antioquia, La Ceja, bueno, México. Listo, se oye perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con una oración rápida. Yo siempre todos mis lives los empiezo con una oración. Para los no creyentes tengan paciencia, yo soy creyente, soy católica. La mayor cantidad de personas de esa comunidad somos católicos y pues es lo que hacemos. Entonces empezamos con una oración, le encomendamos el tema, los corazones a la Virgen y continuamos con los puntos de hoy. También tengo varios puntos que tomé para que no nos vayamos a perder. Y que yo los pueda ubicar como con más facilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Corazón Inmaculado de María, tu amadísima esposa. Te suplicamos, Señor, en tu nombre, que envíes tu Espíritu Santo primero sobre mi corazón, las potencias de mi alma, para que puedas ser tú en mí, dando una palabra, dando un consuelo, un ánimo para cada uno de nosotros. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo sobre cada corazón que está viendo este live en este momento y que lo verá después en diferido, que verá los videos en YouTube, que verá todo el contenido para que tu Espíritu Santo pueda iluminar las tinieblas de las heridas, las tinieblas de los vicios, de las adicciones, que Él entre al entendimiento, a la voluntad, a la memoria y haga nuevas todas las cosas, que este live y todo lo que aprendamos hoy, todo sea de provecho, para gloria tuya, para salvación de nuestra persona y para el bien de la iglesia.
Y a ti, Madre de la Pureza, acompáñanos en esta lucha. Acompáñanos a acompañar y también a luchar con valor para poder vencer en la conquista por la verdadera castidad, por la verdadera libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Yo me llamo María Paula. Para los que se acaban de unir, me dicen Mapi. Hoy vamos a estar tocando la segunda parte del live sobre el tema de la masturbación. La primera parte, para los que no la han visto, se la pueden ver después de este. Fue, digamos que un resumen chiquitito porque no me podía demorar más de eso y aún así fue un live larguísimo sobre cuáles, digamos que son las consecuencias y qué es lo que estamos reforzando. Cuando hablamos de masturbación, hablamos de qué es, qué implica, qué trae en nuestra vida personal, qué trae en nuestras relaciones, qué hace en nuestro cerebro. Y por último, tocamos el tema de la vida espiritual. ¿Qué implica para la vida espiritual y en términos morales? Ese fue, digamos que el recorrido de todo el live de la primera parte del tema de la masturbación. Y hoy vamos a tocar el tema del tratamiento de la adicción, por así decirlo. Sé y quiero dejarlo muy en claro que no todas las personas que practican la masturbación son adictas, pero es muy fácil caer en esta adicción y la mayoría de personas que me escriben a mí y me contactan han desarrollado una adicción bastante fuerte de la que cuesta muchísimo salir. Entonces, hoy lo que yo voy a hacer, y yo se los digo siempre en cada live, yo no pretendo agotar el tema, yo no pretendo decirles este es el ABC de la masturbación y esto es lo que hay que hacer y esta es la única palabra que hay. Yo tampoco pretendo suplir los consejos o la guía ni de un director espiritual en términos de fe, ni de un profesional de la salud mental, que son las dos personas o las dos herramientas que yo he podido ver en mi vida que funcionan y que les recomiendo, que son como las dos paticas de caballo para esta lucha. Es tener una fortaleza espiritual, alguien que nos pueda guiar en la medida de lo posible, un confesor, una persona de confianza, y casi siempre para el tema de poder reconocer dónde están las heridas de abuso, dónde están las heridas de rechazo, dónde están las heridas de agresión, dónde están las heridas de abandono, es precisamente pues poder tener ayuda, acompañamiento. ¿La terapia psicológica lo hace todo? No, pero ayuda muchísimo a reconocer cosas que a veces nosotros por nuestra propia cuenta no podemos reconocer y nos dan herramientas también para ver las cosas desde otra perspectiva y para hacer un seguimiento. Entonces ayuda muchísimo. Habiendo dicho esto, pues digamos que de nuevo yo no agoto el tema, son algunas reflexiones que tanto en mis estudios como en mi vida personal, como en mi lucha íntima he podido, digamos que sacar, concluir y espero que para ustedes también sea de ayuda, de beneficio. Entonces, vamos a tocar 7 puntos y yo ya voy tarde, empecé tarde, pido disculpas. Vamos a tocar 7 puntos sobre cómo se lucha contra el vicio de la masturbación. El primero, y por eso voy a entrar de una en materia, el primer punto del que vamos a hablar el día de hoy es el reconocimiento. Primero tenemos que reconocer que aquí en esta práctica hay un problema. Después del live de hace 15 días, igual yo llevo tocando el tema de la masturbación en muchísimos artículos que he escrito, en varias plataformas, en Somos Suyos hemos hablado hasta el cansancio de este tema, pero cada vez que volvemos a abrir un ciclo nuevo sobre el mismo tema, salen muchas preguntas nuevas y más personas nuevas que antes no estaban en la cuenta y hemos podido, o al menos yo ahorita he podido evidenciar mucha resistencia respecto a crear conciencia respecto a la práctica masturbatoria. A veces cuando nosotros hablamos de pornografía, yo hice ya todo un ciclo de pornografía, Dios quiera que lo podamos repetir, pero cuando hablamos de pornografía y tú das datos sobre la conexión que tiene la pornografía con la trata de personas, con la trata de niños, con el abuso sexual, con la falta de consentimiento en la publicación de videos, hay muchas personas, aunque la gran mayoría no, pero sí hay muchas personas que pueden entender y apoderarse de esta lucha en contra de la pornografía. Sin embargo, cuando hablamos de la masturbación es ya como meterse demasiado en el rancho, así se dice en Colombia, meterse demasiado en el rancho, en el terreno íntimo de las personas y decirles lo que pueden o no pueden hacer con su cuerpo. Eso es lo que yo más escucho por ahí. No tiene nada de malo, no le estoy haciendo daño a nadie,
yo soy separado o soy separada y es mi única forma de poder experimentar placer. Esa la he escuchado bastante. Eso es retrógrado, es una forma necesaria de conocer el cuerpo, es una forma necesaria de autodesarrollo de la personalidad y de la sexualidad, de exploración natural. Sí, cualquier cantidad de cosas que se dicen respecto a la masturbación. Todos estos mitos los traté en la primera parte del live, pero creo que cuando nosotros queremos realmente tratar el vicio, cuando nosotros logramos identificar cuáles son las consecuencias que estamos viviendo en nuestra vida, y todas las consecuencias, estuve 1 hora y 20 aproximadamente hace 15 días hablándolas, porfa no se pierdan el live, porfa compartan el live. Hay muchas personas que no tienen Instagram, ya el link está en el video en YouTube. Entran a YouTube, ponen Somos Suyos, es el último video que subimos. Muchos de ustedes lo piden, ahí está para las personas que no tienen redes sociales, para los hombres que no quieren, para los sacerdotes. Compártanlo porque ayuda muchísimo como a desmitificar muchas de esas cosas que se dicen respecto a la masturbación. Pero es importante saber que si tú quieres luchar contra el vicio, tienes que primero reconocer que es un vicio y que te hace daño. Tienes que poder identificar que esta práctica que has normalizado en tu vida es la raíz y la consecuencia de muchas otras realidades que tú estás padeciendo. Si tú no sientes aún que esto es un problema, antes de empezar a buscar medios para tratar efectos o consecuencias de la masturbación, lo primero al menos es reconocer que hay un problema ahí, que no es el deber ser de la sexualidad, reconocer que necesitas ayuda, reconocer que no es el deber ser de tu vocación personal, que no corresponde con el plan de Dios para el amor, para el placer, que el placer está mucho más grande y satisfactorio en tu vida, pero que aún no puede llegar porque sigues atado a prácticas que te esclavizan. Y como lo digo siempre respecto a cualquier otro vicio o cualquier otra adicción, cuando estamos hablando de adicciones, nadie, oigan, y esto es muy fuerte, muchas personas me escriben, es que mi pareja, es que mi esposo, es que mi novio, es que mi novia, que mi mejor amigo y yo quiero ayudarlo. Oigan, sucede exactamente igual que con cualquier otra dependencia. La masturbación genera neurológicamente una dependencia en los patrones de gratificación a los que está acostumbrado nuestro cerebro. Por eso una persona que ya acostumbró el placer sexual, la recepción, la gratificación, todo lo relacionado con su sexualidad y con el disfrute, el goce, el deleite de la misma, a gratificación inmediata, a estimulación instantánea, va a ser muy difícil que acepte que la masturbación le está haciendo daño. Y como con cualquier otra adicción, va a generar, digamos que un rechazo de entrada. Ninguna persona que sea adicta a las redes sociales, a los videojuegos, a sustancias, al alcohol, va a poder salir de su círculo vicioso o va a poder mejorar en este camino de la adicción si no reconoce primero que hay un problema, que en su consumo hay un problema. Generalmente, como ya lo dijimos, la práctica masturbatoria está ligada a otro tipo de consumos, sea fantasía, sea producción de fantasía, sea consumo de contenido pornográfico, pero generalmente está ligado a algún tipo de consumo. Entonces, primero reconócelo en tu vida, y yo creo que esto a nosotros nos cuesta mucho trabajo reconocerlo cuando estamos empezando en la vida de fe o cuando alguien viene y nos sentimos interpelados, porque también creo que tiene mucho que ver con la forma como nos dicen las cosas. Por eso aquí no imponemos nada, damos datos, compartimos experiencias, abrimos panoramas de lo que está detrás, pero pues digamos que eso es lo que nosotros queremos. Digamos, reconocer que hay un problema es el primer paso, el que más valor requiere. Pero muchos ahí preguntan, es cierto, pero si yo no lo reconozco, no puedo empezar. Pero si yo ya lo reconocí y sigo cayendo, ahí vienen mis otros 6 pasos. Que es importante que ustedes entiendan que este no es un paso menor. Si ustedes están acompañando a alguien, están acompañando sobre todo mamás, papás, educadores, están acompañando a menores que ya empezaron a experimentar con la masturbación, es importante que los acompañen a reconocerlo, que no les exijan, que no les impongan, que no piensen que los sentimientos de culpa producen sanación. La culpa nunca ha sanado a nadie. Hacer sentir al otro sucio, hacer sentir al otro culpable, rechazar al otro, usar adjetivos o apelativos calificativos como sucio, lujurioso, impuro. Una cosa es la realidad espiritual, pero nadie reconoce que hay un problema y quiere sanar si no se sabe acogido en su adicción, si no se sabe comprendido en su lucha. Entonces evitemos mucho ese tipo de acompañamientos que lo que hacen es tener el efecto contrario y ayudemos a que la otra persona reconozca cuál es el problema.
en dónde en tu vida esto está afectando, digamos que tus relaciones interpersonales, mira que tus relaciones con las mujeres no son satisfactorias, mira que tu capacidad de entablar relaciones sanas con otros tiene el mismo patrón de encerrarte en ti, de ser egoísta. Mira lo que está ocurriendo con tu cerebro, mira lo que ocurre con tu tristeza, con tu depresión, mira que lo uses para autorregular el estrés, mira que en el fondo no es una práctica libre, porque si lo quisieras dejar no podrías. En fin, yo les di muchísimas razones, pero ayuden a las personas que están acompañando a reconocerlo. Y eso no siempre es tan rápido. Oigan, nosotros en la vida espiritual, y yo lo digo así, muchas veces empezamos la lucha y luego caemos en un desánimo muy fuerte, precisamente porque olvidamos que ahí hay un problema. Luego creo que más adelante en el camino lo que hacemos es identificar nuestra identidad con el problema. Ya eso hace parte de mí. Al principio decíamos, eso hace parte de la sexualidad, no pasa nada, es normal, pero luego cuando empezamos a luchar y nos damos cuenta que la lucha es dura, decimos, ok, esto hace parte de mí. Yo caí en eso mucho tiempo. Yo caí en el error de decir, oigan, yo ya luché con esto todo lo que pude, yo ya no puedo dejar de hacer esto. Si Dios me ama como soy. Si Dios me ama, me va a amar practicando esto, porque es imposible que todo el mundo se vaya a condenar porque hoy en día todo el mundo lo hace. Creo que esa es una de las mayores tentaciones, cuando dejamos de reconocer que aquí hay un problema, que no es el deber ser, ¿cierto? Entonces, seguimos con la segunda, digamos que el segundo tip que yo les daría para luchar contra la masturbación es desmentir su necesidad y la imposibilidad de salir de él. ¿Por qué lo digo así? Para los que toman apuntes. Oigan, yo hace rato no recibo fotos de ustedes de cuando toman sus apuntes en los lives. Me rompen el corazón, yo no sé. Ahí tienen unos segunditos para que vayan por su agendita. ¿Y por qué yo hago esto? Oigan, porque a mí me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho a poner por escrito tips, por eso yo se los enumero. Porque a veces cuando uno toca estos temas se queda como en un tema por allá en la nebulosa gigante, imposible de abordar. Masturbación, con qué, cómo, cuándo, por qué. Si tú tienes al menos ideas centrales, te ayudan a aterrizar estos temas que parecen tan complicados y que en realidad son muy simples de abordar si buscamos las razones correctas y si buscamos los medios correctos. Entonces, yo hoy les prometí 7 puntos para acompañar su lucha contra este vicio. El primero es reconocerlo, el segundo es desmentir su necesidad y la imposibilidad de salir de él. Yo se los acabo de decir. ¿Qué hay que desmentir primero? Que esto es una necesidad vital. Oigan, yo sé que muchos de nosotros luchamos fuertemente contra esta práctica, pero muchas veces nosotros realmente llegamos a pensar que esto es una necesidad. Es que yo no puedo vivir sin esto. Sobre todo si tú o alguien que tú acompañas apenas está iniciando esta lucha. Es muy fácil caer en la tentación de decir, es que yo no puedo sin esto. O sea, es necesario para mí. Yo lo necesito para dormir bien, por ejemplo. Yo lo hacía así. Yo sé que yo dejo que ustedes se metan mucho en el rancho, pero es que mal haría yo solo en darles datos y no decirles, es que yo lo he vivido en carne propia. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Me daría vergüenza seguir en él. Me daría vergüenza justificarme. Me daría vergüenza decir que eso está bien o que es normal. Me daría vergüenza callarme lo que Dios ha hecho en este proceso. Me daría vergüenza también mostrarles una imagen de sanación en el que ya conocimos de Dios, empezamos a luchar y es perfecto. Todo se fue, el deseo se fue, las ganas se fueron. Eso tampoco es justo. Por eso yo les abro un poquito mi corazón y en mi experiencia fue exactamente eso. Es decir, yo necesito practicar la masturbación para dormir bien. Era mi regulador del sueño diario. O yo lo necesito para regular mi nivel de estrés. O yo lo necesito porque es la única manera en que yo puedo experimentar placer sexual, porque yo no estoy en una relación y no me interesa estar en una relación. Y tengo todo el derecho del mundo de experimentar placer sexual porque yo no le estoy haciendo mal a nadie, porque todo el mundo lo hace y porque ya mi cuerpo me lo pide. Uno tiene que ser muy consciente en la vida sexual. Cuando nosotros decimos es que yo lo hago porque soy libre, mi cuerpo, mi decisión y toda la cantidad de cosas que tú quieras, pero hay un punto en el que tú te das cuenta que tú no estás tomando la decisión. Tú no dices, ay, sí, me voy a ir a mi cuarto, me voy a encerrar y me voy a masturbar. No es así. Tú puedes estar viendo una película, puedes estar viendo una serie, puedes estar a punto de dormirte, puedes estar en medio de un sueño y literalmente
El cuerpo te lo exige y hay un punto en el que tú no puedes decirle que no. Violentaste y debilitaste tanto tu voluntad que aunque tú quisieras decir no, no puedes. Y a veces esa carga del no puedo es tan grande que ahí es donde viene la necesidad de desmentir que no podemos salir de aquí, que es imposible salir de aquí. Porque nosotros podemos experimentar la fuerza de las pulsiones del cuerpo. Nosotros podemos experimentar cuando la voluntad ha sido debilitada a tal punto, podemos experimentar la fuerza del deseo cuando ya no tenemos dominio sobre nosotros mismos. ¿Y cómo se llama eso? Esclavitud. Y cuando tú eres esclavo, cuando tú te sabes esclavo, te sientes completamente indefenso ante los deseos de tu cuerpo. Y tú te puedes engañar y el mundo te engaña y la cultura te engaña y los medios te engañan diciéndote que es normal y que eres libre. En el fondo no eres libre. Pero lo que eso genera en nuestro corazón es decir, esto es más grande que yo, esto es más fuerte que yo nunca voy a poder salir de acá. Y por eso es innecesario que tú al empezar esta lucha, todos los días vuelvas a desmentir aquí en tu corazón, uno, que tú lo necesitas. En el momento de la tentación, en el momento en que tú estás ahí y quieres hacerlo, es importante que tú te repitas a ti, yo no lo necesito. Y que empieces a reclamar el dominio que tienes sobre ti mismo. De nuevo, tu cuerpo no es algo que tú tienes. Tu cuerpo eres tú mismo. Y tienes y puedes reclamar el dominio sobre ti. ¿Cómo? Yo sé, ahora les voy a dar más tips, pero al menos al principio es desmentir cuantas veces sean necesarias el yo no necesito esto. Yo no necesito esto. Yo no necesito masturbarme. Yo no necesito vivir sometido a esto. Y si está ligado a la pornografía es lo mismo. Y yo sí puedo salir de acá. Porque cuando nosotros perdemos la esperanza, perdemos la lucha de entrada. Sí, caíste 10 veces en el día. Si las 10 veces después tú dijiste ya no quiero más esto, voy a hacer todo lo posible por levantarme, voy a poner los medios y todo lo que vamos a hablar ahorita, siempre hay esperanza, siempre, sin importar qué tan hundido estés en el vicio, sin importar cuántas veces al día caigas, sin importar cuántas cosas hayas hecho, hayas pensado, hayas deseado, sin importar cuántas fantasías asquerosas tu cerebro haya buscado crear y recrear para que tú pudieras llegar al placer sexual, siempre hay esperanza, siempre. Por eso es importante que tú recuerdes que ni lo necesitas ni es imposible salir de acá. Hay muchas personas que han salido de acá y si ellos han podido, tú y yo también. ¿Listo? Entonces ese sería como el terreno de entrada, como el mindset, por así decirlo, de la lucha, es saber que ni es necesario para tener una sexualidad plena. Oigan, importante, si están casados, desmientan eso de sus corazones, esposos. No es cierto que la plenitud del placer sexual en la vida matrimonial dependa de masturbarnos, solo o mutuamente. El sexo es mucho más que eso. El plan de Dios para el placer sexual y para la intimidad es grande y glorioso y no lo necesitan. Es falso que el placer sexual se va a acabar en tu relación de matrimonio si tú paras la masturbación. Y es falso que tú no vas a poder tener intimidad ni desarrollar una relación plena contigo mismo, con tu sexualidad y con tu cuerpo si no te masturbas desde que tienes, digamos, preadolescencia o pubertad. Es falso. Entonces creo que esas dos cosas hay veces le restamos importancia y cada vez que yo hablo con personas que tienen esta dificultad en sus vidas, esta lucha, siempre es lo primero que yo empiezo, es recordándoles esto. No lo necesitas, tu soltería no lo necesita, tu sexualidad no lo necesita, tu matrimonio no lo necesita. Y por otro lado, sí se puede. Sí puedes salir de esto, sí hay esperanza, no eres un caso perdido, no es más fuerte que tú. Y ahí es donde vamos a empezar a hablar de, digamos que de los medios un poco más prácticos, pero no desechen esto como si no fuera importante. Se los pido, pónganlo en mayúscula, resáltenlo, por eso lo puse de primero. 3. Comprender sus implicaciones. Cuando nosotros primero reconocemos que hay un problema, generalmente lo reconocemos es por las causas, por los efectos de ese problema en nuestra vida. Ok, tengo un problema, la masturbación se me salió de control, es falso que esto me hace bien, es falso que esto me dignifica, es falso que esto es amor propio. 2, sé que no lo necesito, entiendo que no lo necesito y sé que hay esperanza.
¿Y ahora qué hago? Bueno, reconoce cuáles son las implicaciones de esto. ¿Y por qué te lo digo? Vengan, yo les comparto esto desde mi experiencia también. Cuando yo empecé a luchar con mis desórdenes sexuales, que eran múltiples, múltiples de gran variedad e índole, yo empecé solamente con herramientas espirituales. ¿Qué era importante para mí? Saber cuáles eran las implicaciones espirituales, ¿no? Que fue lo que hablamos en el primer live. Es pecado mortal, esto me aparta de la comunión con Dios, me aparta de recibir la comunión sacramental, o sea, de comulgar la Eucaristía, me aparta de la comunión conmigo misma, claramente es pecado mortal, todo lo que yo sabía moralmente, y me ayudó, pero me ayudó solo un tiempo. Yo no estoy diciendo que esto sea así para todo el mundo, porque hay mucho hater católico por ahí, pero saludos a mi mejor amiga que está reclamándome por ahí, a Tati. Pero sí, digamos que es mi experiencia y es la experiencia que yo escucho de cientos de personas. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que a mí me escriben diciéndome lo mismo. Yo sé que esto es pecado mortal, yo sé que esto está mal, pero no puedo parar. Es decir, saber cuáles son las implicaciones eternas, porque son eternas, pero nosotros digamos que aquí en nuestro, digamos que en nuestro espacio temporal y en nuestra racionalidad humana, nos cuesta mucho trabajo tomar en serio a veces la eternidad, sobre todo cuando apenas estamos empezando en la vida de fe y uno dice, sí, me voy a condenar eternamente, pero como no lo siento tan aquí, es decir, el purgatorio todavía no me quema, el infierno no me quema, no ayude mucho, o sea, no nos da la fuerza que necesitamos para combatir el vicio. Por eso yo les digo que a mí lo que me ayudó mucho, y realmente sí me ayudó mucho, fue saber qué era lo que yo le estaba haciendo a mi vida. Y eso fue acompañando mi lucha espiritual también. Por eso yo les recomiendo mucho que tomen apuntes del último live y de todos los demás lives que hemos hecho sobre el tema, porque saber cuáles son las implicaciones neurológicas, relacionales, lo que tú le estás haciendo a tu vocación ya y lo que le estás haciendo a tu vocación a futuro, lo que tú le estás haciendo a tu futuro matrimonio, a tu futura consagración religiosa, lo que tú te estás haciendo respecto a ti mismo, a tu relación con tu propio cuerpo, lo que tú te estás haciendo en términos de placer sexual, que tú poco a poco te estás alejando de una plenitud y una satisfacción sexual gratificante, liberadora. Entender eso y entenderlo en detalle me ayuda a mí en el momento de la tentación. Porque ya no es solo decir o quitarle el peso, digamos que a la fuerza moral, porque además si nosotros empezamos como me pasó a mí, llena de escrúpulos, no se puede, no se puede, no se mira, todo es pecado, me voy a morir, nos vamos al infierno todos. Primero, eso no es saludable espiritualmente, esa no es una conciencia recta, eso hace mucho daño. Pero además eso no te da peso, no te da fuerza para luchar. Y no digo que eso sea suficiente, no es suficiente, pero sí necesario. Es necesario que en el momento de la tentación tú puedas decir, esto es lo que le estoy haciendo a mi corazón, esto es lo que le estoy haciendo a mi futuro matrimonio, esto es lo que me estoy haciendo a mí misma, en mi cerebro, en mi capacidad de disfrutar, yo no quiero esto. Y ayuda. Entonces, investiguen sobre su adicción, investiguen sobre el tipo de fantasías que ustedes están recreando. ¿Qué implica esto? Porque en mis fantasías sexuales yo siempre tiendo a... Les voy a poner ejemplos dolorosísimos, pero son de mucha ayuda. Si en mi fantasía sexual, por ejemplo, para poder llegar en la masturbación, yo como mujer, no sé, me imagino al hombre perfecto, al hombre que, mejor dicho, aguanta todo, quiere todo, está completamente para mí en términos sexuales, que me satisface de todas las formas, en las que yo no me tengo que donar a él, sino que él se entrega a mí. Profundiza en eso. Yo sé que hay veces nos escandalizamos, pero pregúntate, analiza y también estudia cuáles son las implicaciones de esta fantasía que yo estoy teniendo. Porque hablan mucho de lo que tú sientes sobre ti, de las expectativas que tú tienes, no solo en el sexo, sino en la vida y en las relaciones en general. Es muy difícil que tú me digas que todas tus fantasías sexuales son egoístas, narcisistas, egocéntricas, que tú eres el centro de todo desarrollo sexual y que en tu vida y en tus relaciones interpersonales seas una persona dócil, generosa, entregada, servicial, sincera. Es falso.
Nuestras fantasías sexuales y la forma en cómo estamos buscando esa gratificación dice mucho de cómo estamos viviendo. Entonces no tengas miedo de afrontarlo y de decir, ¿qué está detrás de esto? ¿Cuáles son las implicaciones de esto que yo estoy viviendo? Si en tus fantasías sexuales tú eres el rey, el todopoderoso del acto sexual, todas se mueren por ti, tú duras 3 horas en la cama, mejor dicho, tú eres más potro que todos los demás, ahonda en lo que hay ahí, ahonda en lo que eso está escondiendo en tu corazón, ahonda en lo que eso puede significar a futuro, en una relación sexual natural con una mujer de carne y hueso, que no es como las que has visto en la pornografía, que no está muerta loca por ti, te perdona todo, te aguanta todo, solo vive para complacerte sexualmente, porque esa no es la vida real. Entonces profundiza sobre las implicaciones de cada una, digamos que de las aristas de tu adicción, de tu vicio. ¿Qué está detrás de esto? ¿Y qué es lo que esto significa a largo plazo en mi vida? Ayuda mucho, por eso yo les digo, tengan un diario de su propia lucha. Vean que yo hace poquito estaba en Estados Unidos, yo les conté, y encontré un librito que es un libro como un devocional para los adictos. No especifica qué tipo de adicción, pero es un devocional que tiene una meditación día a día para las personas que luchan con algún tipo de adicción. Me pareció increíble. Y qué lindo que lo podamos acompañar con una libretita. Yo sé que eso les va a sonar como una libretica para nuestra adicción. Oigan, yo se los digo es porque yo de verdad me he dado cuenta que plasmar, o sea, poder ver sentimientos, emociones, procesos que estamos viviendo ayudan mucho. Obviamente tiene que ser cuidadoso, tiene que ser secreto, tiene que ser, digamos que si tu terapeuta te manda ejercicios concretos, pero te ayuda a ti a encontrarte contigo mismo y te ayuda a ubicarte respecto a tu adicción. Yo después les mando el librito, la fotico, porque no lo tengo acá, no estoy en mi casa, entonces estoy en otra ciudad, entonces cuando lo tenga se los mando, pero pues digamos que a mí me ha ayudado mucho. Entonces ese sería como el tercer tip, comprender las implicaciones. Fórmense. A veces no basta solo el querer. Todos queremos ser mejores, todos queremos ser libres, todos queremos tener una sexualidad plena, todos queremos disfrutar, todos queremos muchas cosas, pero tenemos que formarnos. Yo siempre se los voy a decir, la formación no es lo único, no es suficiente en sí misma, pero sí es necesaria en el proceso. Necesitas formarte sobre lo que está pasando en tu cerebro, en tu corazón, en tu fe, en tus relaciones. Y eso pues implica no solo conectarse al live, gracias por conectarse, sino leer, investigar. Yo siempre les dejo recursos, les dejo artículos, les escribo artículos, les pongo investigaciones, cifras. Fórmense. Eso les prometo que da peso a la lucha. No es todo y uno no va a dejar de buscar ciertas gratificaciones solo por tener datos en la cabeza, no, pero te ayuda porque le da peso a tu lucha. ¿Y qué es lo que fortalece esto? Tu convicción. Tu convicción está llena de peso. Y cuando luchas, sabes un porqué más grande. Y entre más grande sea ese porqué, mejor. Entre más solidificado esté en la verdad de quién eres, de qué mereces, de qué anhelas realmente, de qué te está causando en tu vida, pues digamos que más fuerza tendrá esa convicción para tu lucha. Y vas a necesitar fortalecer esa convicción lo más posible. Porque hay algo garantizado en esta lucha y es que es difícil. Ahí voy con el cuarto tip. Y es que muchas veces nosotros tenemos esta idea, y yo prefiero decírselo de una vez. Nosotros muchas veces tenemos esta idea de que la sanación es un momento, es un instante. Y como no ocurre ya, sobre todo para las personas de fe. Para las personas de fe es, ok, yo conocí al Señor, fui a un retiro, me sanó. Yo escucho muchísimo eso, el Señor me sanó. Y el Señor me sanó y yo ya nunca más volví a hacer esto. Eso pasa, claro que pasa, y es una forma extraordinaria del actuar divino. Es la forma extraordinaria en que Dios literalmente sabe que de ninguna otra forma esta persona va a poder luchar, que es aquí y ahora, y le concede una gracia especial y cada caso es distinto y único, y les concede un milagro, obra el milagro, opera en su vida y nunca más. Pero yo les digo así sin miedo a equivocarme que es 1 en 1.000.000 de personas. ¿Por qué? Porque no es el obrar ordinario de Dios. El obrar ordinario de Dios es que nos acompaña en el proceso de sanación.
Y ustedes van a ver la diferencia, por ejemplo, en el Evangelio, en los milagros de Jesús, hay unos milagros que fueron así, de un momento a otro. Hay otros milagros que tuvieron un tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo respecto a mi propio proceso y a cualquier adicción, el del ciego. Hay un ciego en particular al que el Señor tuvo que ungirle los ojos 2 veces. Se los untó con saliva y decía, aún no veo. Y esa posición de aquel que va a buscar a Dios, y estoy hablando primero de los creyentes, y le dicen, tengo este problema, ya lo reconocí, tú eres el Salvador, tú eres el creador de todo, tú eres mi Señor, sáname, y Él pone las manos y uno sigo sin ver. O sea, como así. Y dudamos del poder de Dios, dudamos de que Dios nos ame, dudamos de que esto realmente esté mal y no tengamos que luchar contra esto, porque estamos buscando la inmediatez todo el tiempo. Y creo que eso también tiene mucho que ver con el corazón adicto, especialmente a la gratificación instantánea. El corazón adicto a la pornografía y a la masturbación difícilmente tendrá paciencia para llevar su proceso. ¿Por qué? Porque adecuó su cerebro a que todo ocurre así, inmediatamente. Y la realidad es que no es así. La realidad es que debemos vivir un proceso. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que el proceso va acompañado, que no son tus fuerzas, que hay alguien más que sigue continuamente poniendo sus manos sobre tus ojos y los míos, tus manos y las mías, tu cuerpo y el mío, pero es un proceso. Entonces, el cuarto tip que yo les voy a dar, y yo sé que también va a parecer tonto, pero de verdad en lo más sencillo está el poder más grande, y es pide ayuda. Yo les decía, no piensen que esto es más fuerte que ustedes, pero ustedes solos, ustedes aislados, ustedes desesperados por la dificultad de la lucha, sí son presa fácil y sí puede ser más grande que ustedes, más fuerte que ustedes. Pero ustedes y Dios son mayoría. Ustedes rodeados de las personas adecuadas, de los profesionales adecuados, de los amigos adecuados, del entorno adecuado, de la vida espiritual adecuada, de los sacramentos, son mayoría. Pero hay que pedir ayuda. A mí me impresiona mucho que la gente usualmente se asombra de que yo hable de estos temas porque soy mujer. Y lo que me encuentro constantemente es que los hombres lo normalizaron. Ah, sí, yo lo hago, pero es porque soy hombre. Pero es que claro, como los hombres luchamos tanto con la sexualidad y pobrecitos nosotros, somos casi animales, no tenemos control, entonces no hay nada que hacer, por un lado, y las mujeres sienten mucha vergüenza de hablar de esto, porque sienten que no las van a escuchar. Yo soy la primera en decirles que no todo el mundo está preparado para acompañar esta lucha. Entonces, cuando buscan ayuda, sean muy cuidadosos. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué van a buscar ayuda? Eso no es solo busquen ayuda y háblenle a todo el mundo, cuéntenle a todo el mundo. Creo que eso también es muy común, ¿no? No, entonces yo lucho con la masturbación y con la pornografía y le cuento a todo el mundo y voy al grupo de oración y le cuento a todo el mundo y salgo en Instagram y le cuento a todo el mundo. Yo espero que ustedes sepan que yo llevo 10 años luchando con esto y que no fue de un momento a otro que yo salí y le conté al mundo que yo luchaba con esto. Yo viví casi 6 años de vivirlo en silencio después de empezar a vivir muchas cosas, a aprender muchas cosas, después de que mi proceso empezó a avanzar y a mejorar de muchas maneras. Cuando empezó el apostolado, cuando me sentí llamada, también tuve un proceso de discernimiento grande sobre si solo doy datos, si cuento mi vida, si abro mi corazón. Fue un proceso largo y yo estoy expuesta de una manera en la que no todas las personas se deben exponer, sobre todo si tú apenas estás empezando en tu lucha. Y es algo que yo les voy a decir siempre. Tu corazón merece que lo cuides, que lo guardes, y tu adicción también. Porque si no, puede tener el efecto contrario y te puedes estar haciendo daño. Entonces, no le abras el corazón a todo el mundo, no le cuentes tu lucha a todo el mundo, porque no todo el mundo está preparado para ayudarte. ¿Qué tal que tú estés en un momento muy difícil, de mucha debilidad, vas y le cuentas a tu mejor amigo del colegio, de la universidad, veas que yo lucho con esto, y para él eso es normal? Si tú estás débil en ese momento, eso para ti va a ser un mensaje de, ok, de pronto estoy exagerando, de pronto esto no es tan grave, mira que todo el mundo lo hace. Estás buscando respuestas en el lugar equivocado. Si ni siquiera conoces a este sacerdote, nunca les has escuchado predicar, nunca nada, llegas y en vez de buscar confesión, solo confesión, porque en la confesión tú ni estás pidiendo consejo, ni estás esperando guía espiritual, tiene un propósito y es confesar el pecado.
Pero si tú nunca le has escuchado la predicación a esta persona, sacerdote, religiosa, y vas y le cuentas y te responde una de las cosas más nefastas que yo le he escuchado desafortunadamente a miembros de la iglesia, y es, eso no es pecado, eso no es pecado, eso lo hace todo el mundo, eso no es pecado. Mientras no sea tan seguido, es que yo he escuchado eso, a mí me lo dijeron. Mientras no sea tan seguido no pasa nada, no se mortifique. Pecado si matar a alguien, pecado si adulterara con alguien, pero tocarse eso no es pecado. Primero que todo, y yo espero que esto les quede muy claro para todos los creyentes que están conectados. Un ministro de la iglesia, un sacerdote, tiene autoridad para predicar porque la autoridad la recibió de Dios por medio de la iglesia. Un solo sacerdote no puede contradecir por una opinión de él todo el magisterio de la iglesia. Toda la doctrina católica no es tan sabio. No sabe más que los siglos y siglos y siglos de doctrina que tiene la iglesia. Si tú alguna vez escuchas de un sacerdote, de una religiosa, de un acompañante espiritual, de un psicólogo católico, porque yo lo viví todo, es por eso que se los advierto. Yo fui a terapia donde psicólogas católicas que me recomendaron en la diócesis, que me decían que masturbarme era normal, que yo no necesitaba ayuda para eso. Escuché de sacerdotes que esto no era pecado y escuché de religiosas que esto no era pecado. ¿Doloroso? Sí, muy doloroso. A mí me rompe el corazón. Por eso yo dejé todo botado. Por eso yo dejé derecho botado, dejé todo botado y dije, voy a ser teóloga para poder hablar con autoridad, pero además me voy a formar en teología del cuerpo y en educación sexual. Se convirtió en mi proyecto de vida, para que en la medida de lo posible pudiésemos advertir, dar razón a otras personas de que esa no es nuestra fe. Entonces, si viene un sacerdote, una persona de esas, y te dice algo así, tú, qué pena contigo, pero entonces tú no estás representando a la iglesia, porque eso no es lo que ha dicho la iglesia, ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en el magisterio. O sea, usted solito o usted solita está contradiciendo toda la doctrina católica, todos los padres de la iglesia, todos los santos que han existido, y cada uno de los, digamos que del compendio de la fe, y toda la Sagrada Escritura de paso. No tienen tanto poder. ¿Qué hacen? Acompañan, nos enseñan cuál es la verdad, y la verdad no se la inventan ellos. La verdad no depende de alguien. Él es la verdad, Jesucristo es la verdad. En el momento en que contradigan esa verdad, están contrariando no solo la fe, sino su propia vocación y su ministerio. Y estamos llamados a hacer la corrección fraterna o a decirle, simplemente, yo no comulgo con esto. Y la iglesia tampoco, o sea, no sé usted qué hace revestido, pero sí que me da pena, pobre padre. Tenemos el deber moral de hacer la corrección. Pero no pienses que por eso tu lucha no es válida. Entonces, antes de abrirle tu corazón a un sacerdote, antes de abrirle tu corazón a un acompañante espiritual o a un psicólogo católico, escúchalo primero, pregunta, ¿cuál es su visión respecto a esto? ¿Qué dice la iglesia respecto a eso? Sé muy enfático en las preguntas que haces. ¿Qué dice la iglesia respecto a esto? ¿Qué dice la tradición cristiana respecto a esto? Y cuando tú ya tengas un poco de base para decir, ok, esta persona me va a poder acompañar, ahí sí pregúntale. Usted me puede acompañar en dirección espiritual. Me puede dar un consejo, es que estoy luchando con esto y necesito ayuda. Entonces, ¿hay que pedir ayuda? Sí. ¿Hay que buscar consejería espiritual? Sí. Oye, incluso si no tienes director espiritual, porque a mí muchas personas me dicen, ¿qué hago? No tengo director espiritual. Es otra de las crisis en nuestra iglesia. A muchos de los sacerdotes desafortunadamente no los están formando para dirigir personas. Entonces, sé que es una realidad y que no todos tienen ese don, pero sí puedes ir a pedir un consejo cuando lo necesites, cuando estés mal. Pero empieza a buscar personas de confianza, ministros de confianza, a los que puedas recurrir. Y ten mucho cuidado a quien le abres tu corazón. Es muy frustrante cuando hemos pasado de psicólogo en psicólogo en psicólogo. No te desanimes. Yo te lo digo porque ha sido mi caballito de lucha en todo este proceso. Hubo una época en que yo decía, me quedo solo con el sacerdote. Gracias a Dios yo tengo un muy buen director espiritual. Le daré gracias a Dios por la eternidad, por el hombre que puso a mi lado a guiarme, pero muchas veces yo decía, necesito ayuda terapéutica, pero ya le perdí la fe a los psicólogos. Y yo creo que yo probé 4 psicólogos, si no estoy mal, hasta llegar a mi terapeuta actual. Y no ha sido fácil. Entonces, yo lo que les recomiendo es no se desanimen.
Si con el terapeuta no funcionó, el problema no es la terapia, el problema es él o ella en relación contigo, porque es que hay que también reconocer que pues también la relación con el terapeuta tiene que ser una relación muy personal. No todos nos sentimos pues cómodos o confiados compartiendo ciertas cosas, entonces tengan cuidado y alguien está mencionando ahí comunidades religiosas, yo solo les voy a decir, hay comunidades que tú sabes que es muy difícil que te vayan a decir mentiras. Y por eso yo, sin miedo a ninguna repercusión, les puedo decir, si ustedes van a Lazos de Amor Mariano, seguramente van a tener algún tipo de ayuda para ustedes. Si van a Llamas de María, van a tener consejería o alguien que los acompañe. Si ustedes van al Camino Neocatecumenal, tampoco les van a diluir el pecado, pero los van a acompañar. Si ustedes buscan a comunidades de sacerdotes, los eudistas, muchos de ellos yo he tenido un acompañamiento muy bonito en momentos de mi vida. Salesianos, he encontrado buenos salesianos, hay de todo. Oigan, confiables que yo les puedo decir, es muy difícil que ahí les vayan a decir mentiras. Carmelitas. Los carmelitas son carmelitas descalzos impresionantes, el Opus Dei impresionante también, es decir, en términos de un consejo los van a poder aconsejar, Legión de Cristo también, en donde también se los digo y sin miedo a equivocarme, tengan mucho cuidado cuando vayan a buscar consejo de la compañía de Jesús. Se los digo es porque yo lo vivo diariamente de los jesuitas. Yo sé que no son todos, de nuevo, sé que no son todos, pero es que la gran mayoría de personas que me escribe acá me dice es que fue allá donde me lo dijeron. Las famosas juventudes ignacianas, ojo con eso, ahí me están diciendo heraldos del Evangelio, siervos del Espíritu Santo. Si a ustedes han recibido buen consejo, pónganlos y pongan en qué país hay y en qué ciudad hay para que las demás personas puedan decir, porque hay muchos que no conocen a dónde voy. A veces pensamos que es la iglesia católica, sí, pero ¿en dónde y cuándo? Y hay que tener cuidado. Alguien por ahí mencionaba, ya les digo, hijas del Fiat, obviamente aquí en Antioquia, Caballeros de la Virgen, creo que también, Comunidad María Mediadora, franciscanos, obviamente, pero de nuevo, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo, desafortunadamente, entonces simplemente tengamos cuidado y no le abramos el corazón a cualquiera. Por ejemplo, nosotras, las mujeres, es muy difícil que nosotras podamos abrirle el corazón a alguien y que nos sepan aconsejar en esta lucha. ¿Cuáles son los riesgos? Los que nos dicen no pasa nada, eso está bien, no tiene nada de malo, la laxitud. Y por otro lado, el rigorismo. Qué difícil, y por eso les digo, tengan cuidado cuando uno va y abre el corazón y te responden con, te vas a condenar. Te vas a condenar, te vas a ir al infierno, estás en pecado, qué asco, qué horror, ve y pídele perdón a Dios, ve y ayuna y báñate con agua fría. Eso tampoco ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos hablando necesariamente cuando hablamos de masturbación, y por eso yo se los dije cuando estábamos citando el catecismo. Hay grados de adicción que disminuyen muchísimo la responsabilidad moral. No la anulan, pero cuando una persona está adicta necesitas un acompañamiento especial para las personas con adicciones. Y a veces, por el tipo de pecado, porque es un pecado sexual, tienden solamente a prender las alarmas morales y se les olvida acompañar a la persona en su lucha, en su adicción. Entonces tengan cuidado también con esas espiritualidades que son tan rígidas y que no ayudan a la persona a salir, sino que la hunden más, con estos sentimientos de culpa y todo lo demás que decíamos, ¿no? De nuevo, hay excepciones en todo, podrán encontrar carmelitas que no lo dicen bien, o franciscanos, o lo que sea, yo sé que hay de todo, y hay jesuitas que son muy buenos. Yo solamente les digo que hoy en día en América Latina hay que tener cuidado con ciertas comunidades que desafortunadamente empezaron a normalizar muchas cosas, ¿no? No, la idea no es volvernos aquí polémicos, pero sí es importante alzar la voz, y yo siempre lo haré, porque creo que estamos como estamos es por respetos humanos. Estamos como estamos, las ovejas están perdidas porque nos dio miedo con los pastores, porque se nos olvidó que hay que exigirle a los pastores, con amor, con caridad,
pero es doloroso que nos tengamos que quedar callados viendo cómo la Grace se está perdiendo, nosotros mismos. Entonces, pues sí, simplemente tengamos cuidado, pero no dejemos de pedir ayuda. En términos concretos, por esto es muy importante tener comunidad. Si tú estás luchando con esto y estás solo, estás sola, digamos que eres más propenso a que esta dificultad o que esta lucha sea más difícil para ti. Porque aislado, eres presa fácil de la tentación y pues eres más débil. Cuando tú estás, y a mí me explicaban esto, una figura muy linda para niños, pero es cierto, si tú tienes una cajita de colores y solo tienes un lápiz, con el movimiento de la caja, el vaivén del movimiento de la maleta, pues donde tienes la cajita, pues es más fácil que se quiebre la mina, ¿no? Pero si en toda la cajita están todos los colores, cada uno en su puesto, se dan soporte los unos a los otros. Y cuando viene la sacudida de la tentación, tenemos soporte. Ve a tu parroquia, pregunta si hay un grupo de jóvenes, de matrimonios, de señoras, de señores, si hay Emaús en tu parroquia, pregunta si hay comunidades cerca a ti, si hay lazos, si hay Reino Christi, si hay caminos, si hay Cacuna, no sé. Busca comunidad. Y en esas comunidades busca abrir tu corazón a personas confiables. Yo sé que muchos no tienen dirección espiritual. Yo sé que muchos no tienen la opción de buscar a un sacerdote o una religiosa, aunque si lo tienen, hay que esforzarse, o sea, vayan. Pero sí busquen amigos de confianza. Amigos a los que ustedes saben que ustedes les pueden decir, hey, yo lucho con esto, ayúdame. En mi caso, yo les comparto que por mucho tiempo yo pensé que yo tenía que luchar esto sola. Sabía mi director espiritual, sabía mi terapeuta y se acabó. El resto me lo guardo yo para no ser mal testimonio. Y yo tuve que aprender a las malas que cuando abría el corazón, habían personas que no solamente oraban por mí, obviamente no un mar de gente, muchas personas no pueden con esto y es mejor ser selectivo y cuidadoso, pero sí mis dos mejores amigas. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo les voy a contar esto? ¿Cómo les voy a contar que estoy luchando con esto? Yo ya llevo no sé cuánto tiempo que salí del convento, no sé qué. Hey, estoy luchando con esto y volví a caer. Por favor, ora por mí. Y cuando yo sabía que estaba teniendo un mal momento, que había vuelto a caer, que estaba en la inmunda, hey, podemos salir, necesito hablar. Oigan, realmente son personas que de mucha confianza y que se preocupan por tu bienestar integral. Vamos a comernos algo, no, vamos a adoración, vamos a misa, buscamos confesión como sea y seguimos adelante, nos comemos un helado, hablamos si quieres hablar. Eso ayuda muchísimo en cualquier tipo de lucha, cualquier adicción, tener a alguien que sea tu soporte, ¿no? No le puedes cargar tu lucha a alguien más, pero sí pídele al Señor que te permita discernir y que te regale una persona que sepa que tú luchas con eso y a la que tú le puedas decir, ora por mí, caí, ayúdame a buscar confesión, ayúdame a rezar por un terapeuta, ayúdame por algo. Son personas que van a estar ahí. Y de nuevo, busquen, porfa, cuidar el corazón, no a todo el mundo. Su corazón, su lucha no es terreno, digamos que apto para que cualquiera entre y pise. Entonces, mucho cuidado con eso. Quinto, y este es uno de los más fuertes e importantes, reconocer lo que en tu adicción, en tu vicio, estás buscando suplir. Para mí este es uno de los puntos más importantes. Ese es uno de los tips, de los key items más importantes de todas las luchas, de todo vicio, es este. No, no es jugo de mora. Aquí ya saben que yo amo el jugo de mora. La mora en todas sus formas, en todas sus presentaciones. No, es Gatorade. ¿Qué es importante? Nosotros muchas veces cuando estamos luchando con la masturbación, queremos es cambiar una práctica. Eliminar una práctica de nuestra vida. Para nosotros, ¿cuál sería el objetivo? Dejar de masturbarme. Y qué pena que yo escandalice a alguien, pero el objetivo no es dejar de masturbarte. Porque tú te puedes dejar de masturbar un día. Te puedes dejar de masturbar una tarde. Te puedes dejar de masturbar una semana.
Pero el objetivo de la sanación es que tú sanes integralmente la herida que te llevó a buscar la masturbación en primer lugar como algún tipo de consuelo. Si tú y yo nos enfocamos al inicio de la lucha solamente con eliminar un comportamiento, quiero dejar de masturbarme, quiero dejar de ver pornografía, eso va a durar muy poco tiempo, porque en el fondo el proceso de sanación lo que debería hacer en tu vida es ayudarte a reconocer la herida que en primer lugar te llevó a buscar esa gratificación como algún tipo de consuelo. Porque si no la reconoces, el cambio durará poco, será cuestión de tiempo para que tú vuelvas a buscar ese consuelo frente a alguna situación negativa en tu vida. Por eso es súper importante el conocimiento de tu historia y de tus heridas. Y aquí no hay recetas. Muchas personas de verdad, cuando tienen adicción a la masturbación, lo que quieren es la píldora mágica. ¿Qué queremos? Quiero la píldora mágica para dejar de hacer esto. Quiero dejar la masturbación, la pornografía. Dame un tip rápido. ¿Qué hago? ¿Cuántos ayunos? ¿Hago un ayuno a 40 días? ¿Hago la consagración a San José? ¿Qué hago? De nuevo, puede en muchos casos tener digamos que una gracia especial y un milagro después de una consagración a San José, a la Virgen, de una peregrinación. Claro que sí, pero si no es tu caso, no te frustres, porque en ese caso lo que Dios quiere de ti va mucho más allá, y es sanar tu corazón, no solo evitar que tú hagas algo, sino liberarte. Y la liberación empieza en lo más profundo del corazón, de esa historia tuya. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Primero, conoce tu propio vicio. La masturbación es lo mismo, pero no es igual para todo el mundo. ¿En la práctica es lo mismo? Sí, en la práctica, estimulación de los genitales buscando el desenlace orgásmico. Sí. Pero en el fondo de cada persona, la masturbación responde a una herida particular, a una necesidad particular. Entonces, en términos prácticos, ¿tú qué puedes decir? Ok, ¿qué rodea mi vicio? ¿Qué rodea mi vicio? Y esto yo creo que es importantísimo. Cuando tú te das cuenta que tú empezaste a buscar esto, cuando estabas triste, después de un abuso, después de un divorcio, después del rechazo de alguna pareja, después de haber quedado enganchado con la pornografía, cuando tú empiezas a reconocer tu vicio, tú te das cuenta en el fondo qué es lo que tú estás buscando suplir. Si tú profundizas en el tipo de herida emocional que puedes tener o los tipos de heridas emocionales que puedes tener, y por eso no hay píldora mágica, no hay una receta, por eso necesitas tener paciencia con tu proceso, por eso necesitas tener ayuda, por eso necesitas, no sé, formarte en muchos talleres que hay de sanación y demás, donde te ayudan profesionales, no cualquiera que se invente un taller por ahí, a reconocer, ok, de pronto yo tengo una herida fuerte de abandono y por eso tiendo a encerrarme en mí, a tener miedo a la entrega, al compromiso, a las relaciones interpersonales, a la relación sexual con otra persona y yo me basto a mí mismo. Puede ser. O tengo una herida de agresión. Tengo una herida de agresión porque me violentaron y la manera de evitar que me vuelvan a violentar, que me vuelvan a faltar el respeto, que me vuelvan a ser infiel, que me vuelvan a usar, es encerrándome en mí porque no necesito a nadie más. O tengo una herida de abuso sexual porque fui expuesto a pornografía, porque fui tocado, porque fui tocada, y eso generó en mí, digamos que una actitud hipersexualizada respecto a la realidad y ya cuando me di cuenta estaba adicto o adicta. Cada caso es particular y por eso es importante que tú pues revises cuál es la herida, qué es lo que tú estás buscando saciar y que tengas paciencia contigo. Porque no hay una píldora mágica. Ah, tengo una herida de abandono, entonces ¿cómo sano? Ya, solo lo tengo y ya, píldora, ya no me siento abandonada, ya no me siento triste. Probablemente tú y yo lucharemos con muchas de esas reacciones toda nuestra vida. Pero conocerla, identificarla ya es un gran paso. ¿Por qué? Y esto es importante, porque cuando tú sabes qué es lo que estás buscando de forma ilícita, vas a poder encontrar los medios para buscarlo de forma lícita. No, es que en el fondo yo lo que estoy buscando es intimidad. Intimidad con una pantalla, intimidad conmigo mismo. Pero esto que estoy haciendo no es bueno para mí. Lo estoy buscando de forma ilícita.
Entonces necesito encontrar formas lícitas de intimar conmigo mismo sin estarme estimulando los genitales y de intimar con otras personas, sin desnudarnos, sin quitarnos la ropa. Y eso va a exigir amar, entregarme, conocer, compartir, servir a otros. No, es que en verdad estoy buscando consuelo, estoy buscando algún tipo de consuelo. Entonces estás buscando consuelo de forma ilícita. Empieza a encontrar en tu vida formas lícitas de dar y de recibir el consuelo. Recuerda siempre que es una vía doble, es doble vía. Si tú estás queriendo consuelo, empieza consolando a otros y encuentra formas lícitas de buscar ese consuelo, de pedir ayuda, de buscar a las personas que te aman y decirles, necesito esto, necesito pasar tiempo contigo, esto me está doliendo, necesito tiempo para mí, necesito terapia, necesito reconocer que esto me dolió, necesito llorar, necesito hacer el duelo, necesito pedir ayuda, buscar formas sanas de consuelo, deporte, un hobby, arte, algo que te apasione y que te guste y que consuele lo que tú estás necesitando en ese momento sin hacerte daño. Y por eso es importante que tú lo vayas identificando singularmente, cada caso concreto en tu corazón. Y puede que no siempre sea lo mismo. Puede que yo hoy en el fondo estoy muy frustrada. Entonces, ¿qué puedo hacer por esta frustración? Necesito una manera lícita de encauzar mi frustración. Voy a ir a la oración, voy a ir a hablarlo con alguien, voy a hablarlo con la persona con la que peleé, voy a escribirlo en un diario, voy a hacer deporte y a quemar toda esta energía. No, es que a mí siempre me da justo en la etapa fértil, digamos que en esa etapa del ciclo en donde me dan más ganas y se sube la libido. Ok, si tú ya lo sabes y sabes que es una reacción de tu cuerpo que ya te lo está pidiendo porque lo acostumbraste a esto, entonces cuando se acerca esa etapa tú tienes, digamos que, libertad de maniobra y vas a decir, ok, ya sé que esto se viene, lo que voy a hacer es buscar una forma lícita para encauzar toda esta energía que tengo reprimida en esta etapa particular del ciclo. Entonces voy a procurar no dormir con el celular cerca, voy a procurar hacer más ejercicio en estos días, voy a procurar no quedarme sola tanto tiempo, voy a procurar, porque si tú no pones de tu parte es muy difícil que esto se vaya, muy difícil. Reconoce qué es lo que tú estás necesitando detrás de esto. Siempre hay algo detrás. Siempre, siempre hay algo detrás que tú estás buscando detrás de la masturbación. No, es que mi esposo y yo lo hacemos porque es nuestra forma de darnos amor. Yo por ahí vi muchos comentarios en el post y para los solteros tiene una forma de lucha, pero para los casados es otra, y es que en su relación sexual se acostumbraron a masturbarse mutuamente y adecuaron su experiencia sexual a la masturbación mutua. Entonces, si nosotros ya sabemos que nuestra gratificación sexual tiende a esto, pongamos medios de buscar el placer lícitamente. Entonces ahí es donde conocerte a ti mismo te va a ayudar muchísimo. En muchos casos a mí me ha salvado, en momentos de tentación. O sea, estoy diciendo que me ha salvado me ha evitado caer. Y es conocerme a mí misma. Ponlo ahí si quieres, debajo de él, reconoce qué está detrás, qué estás buscando. Generalmente, y yo esto lo escucho muchísimo, muchísimo, que en la masturbación nosotros generalmente estamos buscando alguna forma de autoconsuelo, pero también de evadir cierta realidad. Esa ha sido mi experiencia. Detrás de la masturbación hay una tristeza profunda. Una tristeza profunda por algo. Por una relación pasada, por tu cuerpo, por tu autoestima, por tu vida, por las relaciones que has tenido, por el trabajo que tienes. Detrás de la masturbación hay una tristeza profunda y hay una evasión de la realidad. Porque en el fondo es eso. Tú estás evadiendo el donarte, el entregarte a otra persona en un compromiso vitalicio en el matrimonio. Puedes ponerle el nombre que tú quieras, pero es un uso. ¿Quién te usó antes? ¿Por qué te acostumbraste a usar? Usas a alguien más en otras relaciones, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros del trabajo, tiendes a usarlos. Conocerte te ayuda muchísimo en la lucha. Identifica cuáles son las realidades que estás evitando afrontar de tu vida. Y eso te va a ayudar para que cuando estés frente a estas realidades no tiendas a esconderte en tu cama, en tu masturbación, en tu gratificación.
sino que asumas tu vida. Y yo creo que ahí hay un gran poder de sanación. Y será una sanación que vivirá momentos y vivirá procesos, pero cuando tú eres capaz de afrontar tu propia vida, cuando tú eres capaz de asumir aquellas situaciones que ya no quieres evadir, de ti misma, de tu forma de ser, de tu forma de verte a ti mismo también, de las relaciones que tienes, de los fracasos laborales, económicos, románticos, te vas a dar cuenta que en el fondo no era una práctica que tú hicieras o que tú optaras por libertad, sino porque era tu medio seguro de evasión de la realidad. De nuevo, cada caso concreto es un mundo, pero pues digamos que esas son, digamos que los resúmenes del pedir ayuda. Esperen que yo me pierdo. Bueno, no. No veo más preguntas, perdón. Si alguien hizo pregunta, la pueden repetir a ver si me da. Ah, ok, perdón. ¿Dónde se forman? Hay muchos sitios. La teología del cuerpo está ahí en todas partes para formarse. Si son casados, ahí vi que entraron, Regálame tu historia. Regálame tu historia tiene un taller próximo para matrimonios, vamos a tocar ese tema. Yo dicto talleres de sexualidad todo el tiempo para ayudarlos a formarse. Hay libros que explican la teología del cuerpo, hay libros que ayudan muchísimo, entonces pues creo que es ahí. Hay demasiado. Bueno, eso es, digamos que a veces ese fue el quinto punto, ¿alguien me recuerda? Siguiente punto, y es súper importante, pon los medios. Pon los medios. Si tú no pones los medios para la lucha, la buena voluntad te va a llevar muy poquito. ¿Qué libros recomiendo? Para los que están preguntando, aquí en Somos Suyos hay un post. Hay un post que dice libros recomendados. Búsquenlo y ahí están los autores, las editoriales, todos los libros. ¿Listo? Y si tienen una adicción, además de formarse en teología del cuerpo, busquen personas que estén formadas en acompañamiento. Muchos de los apostolados que ustedes han mencionado ahí están formados en teología del cuerpo, pero no acompañan adicciones. Entonces busquen que la formación sea integral. Chévere, impresionante que vayan a donde Rebe, pero Rebeca Barba da acompañamiento en cursos de teología del cuerpo. Amar al Máximo da cursos de teología del cuerpo. Protege tu corazón da cursos para colegios de educación sexual. Tienen que ser conscientes de dónde y qué es lo que están buscando cuando buscan ayuda, ¿listo? Que sea algo bastante integral, que no solo sea un ámbito espiritual, sino que pueda acompañar su lucha particular. Ahora, poner los medios. Yo les voy a hablar de dos tipos de medios que hay que poner y es fundamental. Los medios espirituales y los medios prácticos. Esta lucha con nuestras propias fuerzas es muy difícil y me perdonarán los no creyentes, pero uno puede, y también lo hice yo, y cientos de personas más. Uno puede ir a todos los terapeutas del mundo, uno puede buscarse todos los libros, uno puede formarse de muchas maneras, pero con tus propias fuerzas a veces la lucha se hace imposible. Por eso necesitamos una fuerza más grande, una fuerza mayor. ¿Y cuál es esa fuerza mayor? La gracia. Y hay que partir de algo. Si nosotros decimos que Dios, infinito, eterno, es fuente de toda gracia, es porque cuando uno va a la fuente es porque uno no tiene. Y la fuente es infinita, inagotable. Cuando nosotros decimos voy a poner los medios, empezamos a luchar y nos desesperamos muy rápido. Y yo no me cansaré de advertirles de esto tampoco. No, es que yo llevo luchando ya 1 año y sigo. No, yo llevo luchando 10 años. Y yo he estudiado todos los cursos del mundo de teología del cuerpo. He estudiado educación sexual integral. Estudio teología. Estudio filosofía. Me he formado de todas las formas. Tengo un apostolado y yo lucho con esto. Y seguiré luchando con esto, quién sabe cuánto tiempo, hasta que el Señor quiera. Y si será el resto de mi vida, tengo que asumir la lucha el resto de mi vida. Pero no por eso mi lucha está perdida. Ese desespero que nos coge, es que ya, es que yo rezo, es que yo comulgo, es que yo hago esto, y no se va, no se quita, ahí pongan un subtema. Otro tip importante, pónganlo, 6.1. Tema importantísimo. Espérenle, voy rápido.
Si quieren formar conmigo, esperen a que haya taller. Tuvimos taller de sexualidad matrimonial hace un tiempo, pero pues sí, los promocionamos, pero si ustedes no ponen que les active la notificación en la campanita del perfil, muchos no se enteran. Hacemos lo posible para que la invitación llegue a todos cada vez que hay taller, pero pues saben, hay que aprovechar los tiempos, estar pendiente cuando publicamos. Y también de otras comunidades nosotras compartimos constantemente cuando hay formación de otros apostolados que también admiramos muchísimo. Bueno, punto importante, y ahora sí, pónganlo ahí, 5.1, tip súper importante en la lucha contra el vicio de la masturbación y en general con cualquier vicio. No estés esperando a que la sanación sea que se te quiten las ganas. Tú lucha como si las ganas nunca se te fueran a quitar. Porque si tú estás esperando que tu sanación sea que se te quiten las ganas, que se te quiten las ganas de tener sexo, que se te quiten las ganas de masturbarte, que se te quiten las ganas de ver pornografía, tú no vas a aguantar la lucha porque probablemente las ganas seguirán ahí. Las ganas no se quitan. ¿Cómo hacemos nosotros para afrontar eso? Partiendo de que las ganas van a estar. Yo estoy luchando en medio de las ganas, no contra las ganas. Y eso, oigan, ayuda muchísimo. Darme cuenta que si yo estoy luchando contra las ganas toda la vida, las ganas probablemente seguirán ahí. Porque yo adecué mi cuerpo, adecué mi cerebro, adecué mis genitales, adecué mi relación. Las ganas siempre seguirán ahí por la tendencia de nuestro corazón. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy luchando en medio de las ganas. Cuéntenlas en la lucha. Sí, voy a tener ganas de ser infiel. Sí, voy a tener ganas de masturbarme. Mucho. Voy a tener ganas de tener los peores pensamientos. Y ahí voy a luchar. Es ahí donde está la lucha. ¿O qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que la lucha fuera ser angélico de un momento para otro? Se me quitaron las ganas, ya no siento nada, soy pulcro e inmaculado. Eso no es real. En muchos casos la sanación no se da así. En la mayoría de los casos la lucha será en medio de la dificultad. Entonces, ¿cómo ponemos los medios? Primero, estos medios espirituales que yo les decía. Si tú estás luchando con tus fuerzas, si tú estás luchando sin estar en gracia de Dios, si tú estás luchando sin comulgar, si tú vas a misa solo los domingos o cada 15 días, papá, te lo digo yo, muy difícil. Casi que tienes asegurada la caída. ¿Por qué? Porque tú estás luchando con reserva. Es exactamente igual que si tú dijeras, tengo que correr la media maratón de Boston o la media maratón de Australia, pero yo como solo los domingos. Tú vas a correr con una reserva de energía, pero eso te va a durar muy poquito. Y a veces nosotros vivimos de reserva espiritual. No es que yo fui a un retiro, no es que yo me leí un libro, no es que yo hice el taller con Mapi, no es que además yo rezo el rosario cada mes, no es que además yo voy a misa todos los domingos. Resulta que tú luchas cada segundo de cada día. Y si tu adicción es muy fuerte, tú realmente tienes compulsiones de masturbarte varias veces al día. Y lo sabes, al menos todas las noches. Porque es generalmente el momento del día en que más tentación tenemos. En la masturbación, ¿cuáles son los momentos álgidos de lucha? Antes de dormirnos y apenas nos levantamos. Los que lo viven lo saben. Si tú sabes que la lucha viene con fuerza, al menos 2 veces en tu día, ¿qué haces comulgando solo los domingos? ¿Qué haces rezando como si para ti rezar fuera un cumplimiento, o un agüero, o un rito más? Tú estás yendo a la fuente del que es la fuerza, no del que tiene fuerza, del que es la fuerza. Si a ti te cuesta identificar tus heridas, ¿por qué no estás yendo a aquel que es la luz, que ilumina tu historia, que te conoce más que nadie? Si tú estás luchando porque no te sabes amado, porque no te sabes custodiado, querido, ¿qué haces buscando y mendigándole amor a otras personas? Será cuestión de tiempo de que vuelvas a caer, de que las personas otra vez te defrauden y vuelvas a buscar consuelo en tu adicción, en tu masturbación. Ve a la fuente del que es el amor cuando tú empiezas a depender de él y te das cuenta que esa dependencia se vive de formas concretas, leyendo las escrituras, conociendo tu fe, conociendo la doctrina de la iglesia. Fórmate en la fe. Dale peso a tu lucha, a tu convicción de fe también y acude a los sacramentos.
Oigan, poner los medios es clave. Y se los digo yo, que en medio de todas mis circunstancias, yo sé, y me pueden decir loca o lo que ustedes quieran, y no lo digo como un agüero, pero los días en que yo dejo de orar, los momentos en que yo estoy como poco en palabra de Dios, hay 1000 cosas hoy, no alcancé a Eucaristía. Yo no les voy a decir, ese día fijo caigo, no, porque no es un agüero. Pero ¿saben eso qué significa? Que en esos días, por alguna razón, yo siento que yo puedo sola, que yo me valgo con mis fuerzas. Y con tus fuerzas duras muy poquito. ¿Caíste? ¿Acabaste de caer? Pues con las mismas vas y te levantas. Y entre más rápido te caes, más rápido te levantas. Y en términos espirituales yo espero que esto te quede claro. Si es difícil con Dios, imagínate sin Dios. Si caíste, huye del pecado, no de Dios. No hay nadie más, nadie, ni siquiera tú mismo, que tenga más anhelo de que tú seas libre que Él. Entonces, si te caes todos los días, sí, sin miedo, sin vergüenza, y si el Padre no te quiere absolver, vas donde otro Padre. Mientras tú no te quieras quedar en tu pecado, mientras tú no te confieses pensando, más tarde peco, no, mientras tú te confieses las 7 veces al día queriendo cambiar y sufriendo tu lucha y sufriendo tu adicción, no te dé miedo. No te dé miedo ir a buscar la gracia, porque Él sabe que solo no puedes, porque Él nunca te lo va a echar en cara. Nunca. Él se cayó tantas veces en el Calvario para que tú nunca te quedaras caído, para que tú nunca pensaras que cuando te caes estás solo. Él se cayó para poder levantarte con Él. ¿Cuántas veces? Muchas. Todas las que sean necesarias. Y Él te dice, yo soy fiel en tu lucha. Él se comprometió tanto con tu lucha que se crucificó por tu lucha. No creas que el Señor no te va a recibir. No creas que eres sucio, no creas que eres sucia, no creas que ya eres caso perdido. Yo he creído eso muchas veces en mi vida. Ya soy caso perdido, ya no hay nada que hacer, o sea, ya estoy abusando de la gracia de Dios, yo no me voy a confesar más. Oigan, no hay tentación más nefasta que esa, porque ahí lo que estamos dudando en el fondo es del amor de Dios, del Padre. ¿Cuántas veces recibe una mamá a su hijo adicto en su casa? Las que sean necesarias. Y aunque él sea débil, ella todas las veces lo va a recibir con la esperanza de que esta vez sí. La diferencia es que Dios no solo nos ve luchar, Dios lucha con nosotros. Por eso yo digo que esta lucha sin Dios es imposible. Esta lucha sin Dios además no tiene sentido. Si luchamos es por el plan que Dios tiene para nosotros. Si luchamos es por el plan que Dios quiere seguir construyendo. Poner los medios espirituales no es solo orar y buscar los sacramentos. Claro que sí. Poner los medios espirituales es cimentarte en la confianza. Y les voy a dar un tip ahí para los que les sirva. Léanse a Santa Faustina. Lo que Jesús le decía a Santa Faustina es: entre más pecador sea, más derecho tiene a mi misericordia. Imagínense eso. Imagínense eso. ¿Tú crees que el Señor no sabe que tú lloras cada vez que caes? Que sufres cada vez que caes. Más rápido está el Señor dispuesto a levantarte que tú en caerte. Y te lo digo yo. O sea, yo creo que si hubiese un talonario de caídas, ya el Señor hubiese botado esta vieja ya. O sea, con esta vieja ya no hay nada más que hacer. Padre, ven tú haz algo, yo ya lo hice todo, el Espíritu Santo intervenga, alguien haga algo, porque yo me cansé. Nunca lo he hecho. Y yo te lo prometo, si el Señor no se ha cansado conmigo, no se va a cansar contigo. Te lo prometo. Por eso la lucha se da es en la confianza. No está bien confesarse cuando tú sabes que vas a querer pecar después. Esa confesión no es válida. Y ahí sí estás abusando de la misericordia de Dios. Pero si tú estás luchando, si tú estás poniendo los medios, si tú estás buscando la ayuda, el Señor te va a ofrecer su gracia 7 veces al día. 70 veces 7. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, preguntó Pedro. 70 veces 7, o sea, infinito. Y el Señor no le iba a pedir algo que Él mismo no esté dispuesto a hacer. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro ahí? 70 veces 7 te perdonaría yo. 70 veces 7 te perdonaría yo al día. Y eso le he escuchado yo a mi director espiritual. Oigan, una vez, muchas veces, pero una vez yo me acuerdo que yo llegué a la confesión y le dije,
ya no más. Vengo a decirte que hasta hoy luché. Hasta hoy estudié esto, la teología del cuerpo en mí no funciona, lo estudié todo y sigue sin servir, ya no puedo más con esto, estoy cansada, ya no puedo más, ya no más. Y me dijo, ¿te sientes mal? O sea, ¿estás arrepentida? Y yo, sí. ¿Quieres una vida distinta? ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres salir de esto aunque no tengas fuerzas? Y yo, sí. Ok, te doy la absolución. Y si tú necesitas que yo te absuelva 7 veces al día, las 7 veces vienes. Así me dijo. Lo que yo nunca te voy a permitir es que te acomodes en tu pecado o que llames a tu pecado algo bueno. Pero mientras tú quieras cambiar, por debilidad caes 7 veces, 11 veces, las 11 veces voy a estar aquí. Y no me lo estaba diciendo como un hombre, como un director espiritual. Es que así es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Obviamente hay que poner medios. Si tú te das cuenta que estás en una espiral sin salida, en el que estás cayendo realmente 7 veces al día, ok, hay que parar y hay que preguntarnos qué está pasando. Porque la sola confesión muchas veces no será suficiente, porque la confesión tiene un propósito, y es reconciliar el alma con Dios, devolvernos al estado de la gracia. Pero la confesión, aunque tiene un poder sanador impresionante, no puede sanar los daños psicológicos, emocionales que tú y yo podemos tener detrás de una adicción. Entonces, si tú estás viviendo un momento así en el que de verdad caes y caes y caes y caes, para un momento, busca un terapeuta, habla con tu terapeuta y dile, algo está pasando aquí. Hay que buscar si hay algún detonante, si hay algo que me está afectando más, hay algo que me tiene que poder ayudar. Con confesión, pero no pienses que solo espiritualmente puedes como tapar las cosas, porque también es una tentación. Sí, yo solo rezando, yo rezo al Señor y el Señor me ayudará. Hombre, ojo con eso. Ojo con eso. Dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. ¿Sabes qué significa eso? Que tú estás implicado en la lucha, que tú estás implicado en tu propia sanación, en tu propia santificación. Pon los medios espirituales. Y 2, pon los medios prácticos. Último tip de hoy. Pon los medios prácticos. ¿Cuáles son los medios prácticos? Hombre, conócete a ti mismo. Si estás en una relación, conoce si de verdad es una relación que van a tener que vivir sin besos apasionados. En general, los besos apasionados nunca se recomiendan, pero yo he conocido personas que me dicen, nosotros optamos en esta relación por no darnos besos. Y estuvimos sin darnos besos 8 meses de noviazgo. Uno dice, no, ¿qué es eso? Están locos, fanáticos. Primero, nadie conoce las luchas del otro. Nadie conoce las luchas del otro. Entonces, si ustedes saben que los dos están luchando y que son débiles, no den papaya. No den papaya. Si tú te conoces a ti mismo y tú sabes que lo que rodea tu masturbación es el estrés, la ansiedad, la tristeza, algo que pasa en tu casa. Cuando estás desocupado, el ocio, no hay peor enemigo de la masturbación que el ocio. Alguien que está luchando contra la masturbación no se queda haciendo pereza en las mañanas, en la cama. Se los digo por experiencia propia. Uno se levanta y uno no dice, hoy me voy a levantar y me voy a masturbar. Obviamente no. Pero te levantaste, cogiste el celular, te quedaste, hiciste roña, una cosa llevó a la otra, un pensamiento llevó al otro, una mano llevó a un lado y ¡pam! Caíste. Y qué pena ser tan explícita, pero es así. Si tú le das espacio al vicio, va a entrar, porque está acostumbrado a entrar. Entonces reconoce los momentos, los tiempos y los sucesos que te adecuaron a buscar esa gratificación. ¿Cómo hacemos para poner esos medios? Alguien lo mencionaba y creo que se me olvidó decirlo, pero en los medios espirituales, mortifíquense. Ayuda muchísimo. Hagan ayuno de vez en cuando, porque el ayuno, quieras o no, es una negación a ti mismo. Y cuando tú empiezas a fortalecer esa voluntad, que es como un músculo, la voluntad hay que fortalecerla. Cada vez que tú te dices que no a algo, no porque sea malo, sino porque buscas algo mejor, estás teniendo herramientas y digamos que fortaleces más el músculo para cuando te dan ganas, tengas más fuerza de decir no. Así como le dije que no a este postre, no a esta serie, no a esta canción, no a este pancito, no a esta persona, de esta manera tendré más fuerza para que cuando llegan las ganas de masturbarme y ver porno, yo diga no. Pero tú no puedes ser completamente indulgente en todas las, digamos, necesidades y caprichos de tu vida
y luego pretender que cuando llegue la tentación tengas fuerzas para decir que no. No es cierto. Entonces, fortalecer la voluntad implica que tú vas a poner los medios prácticos para fortalecerte a ti mismo. Los espirituales son el ayuno, la oración, la limosna, claro que sí, pero los medios prácticos también es ponte en tarea. Y la tarea es salir de ti mismo. ¿Qué es lo opuesto a la masturbación? El de darse, de salir de sí. La masturbación es todo lo opuesto a salir de ti mismo. La masturbación es encerrarte en ti, vivir para ti, preocuparte por ti, alcanzar el placer sexual solo por ti. Puede sonar muy tonto, pero entonces empieza a servir. Busca un apostolado que te implique ver las necesidades de los demás. Una tarea de escucha, una misión con tus amigos, ir a recoger basura en la calle, ir a una fundación. Cada cosa que tú haces en tu vida que te enseña a salir de ti, escuchando a tus tías, escuchando a tus abuelos, escuchando a tus papás, pasando tiempo con tus hermanos en una obra social, te va a dar mucha fuerza cuando en la lucha te toque salir de ti. ¿Listo? No piensen que están desconectados. Por otra parte, en los medios prácticos, cuando les dije no den papaya, no den papaya en las noches. No duerman con el celular cerca, no duerman con la puerta cerrada. Si ustedes están luchando y saben que las ganas vienen de noche, cuando tienen la puerta cerrada, entonces dejen la puerta abierta. Yo sé que son cosas pequeñas, pero en medio de todo este proceso de sanación, hacen la diferencia. Por otra parte, cuando nosotros hablábamos de los patrones neurológicos de gratificación instantánea a los que acostumbramos el cerebro, y es decirle, estimulación rápida, gratificación excesiva, ¿no? Una estimulación rápida, ¿qué es? Estimular los genitales. ¿Y qué va a traer esta estimulación? Una gratificación con una descarga de dopamina y de oxitocina gigante en el cerebro. Claro, nosotros decimos, ¿eso es un daño grave en el cerebro? Sí, pero no permanente. ¿Va a costar mucho más trabajo? Claro que sí, va a costar trabajo. Pero entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Esos neuropatrones también pueden ser modificados. Requerirán más tiempo, requerirán esfuerzo, pero entonces tú tienes que enseñarle a tu cerebro que toda gratificación va a venir acompañada de un esfuerzo. Entonces, procura evitar gratificaciones instantáneas en tu vida. Sí, para luchar contra la masturbación, toda gratificación instantánea que tú estés permitiendo en tu vida tiene que ser regulada. Esto, el scrolling, el estar en el celular horas y horas y horas, tú no te das cuenta de lo que eso está haciendo en tu sistema de recompensa. Tú sigues adecuando tu cerebro a gratificaciones rápidas, inmediatas, rápido, 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 en la espera, en la escucha, en acallar los sentidos. ¿A qué expones tus sentidos? Cuando tú te pones límites y le enseñas a tu cerebro a ponerse límites, ayuda muchísimo. En este caso, y yo por eso se los voy a decir también todo el tiempo, cuando tú y yo ponemos estos límites en el cerebro, empezamos a crear estos nuevos neuropatrones. Y el cerebro aprende a decir, ok, para tener esta descarga tan alta de dopamina, el man hizo 2 horas de ejercicio. El man se donó a alguien. Porque sí, cuando tú sirves a otros, en tu cerebro hay descarga de dopamina. Entonces, en una labor social, en escuchar a otros, en servir a otros, tú le estás enseñando a tu cerebro a tener gratificación y pertenencia a la intimidad con alguien, o sea, experiencia de intimidad, sin genitalidad y sin estimulación inmediata. Pero tú mismo tienes que buscar estas formas en que tú le vuelvas a enseñar a tu cerebro a obtener grados regulares de gratificación, descargas de dopamina, que sean consecuencia de un esfuerzo, de una donación, 2 horas de ejercicio, una entrega, un servicio, el donarme a alguien, el entregarme a alguien, el servir a alguien, el escuchar a alguien. Le está enseñando a tu cerebro que todo el placer no depende de tu gratificación, ni de vivir para ti. ¿Va a costar más trabajo? Sí, pero es necesario si tú quieres reeducar tu cerebro y sobre todo reeducar el corazón. No hay pierde. Entonces, creo que ya les di los 7 tips. José, perdóname, yo voy a ir a comer arepa con José. Me mandó un audio y no sé si es que me está diciendo, ya no vamos a ir a comer arepa. Es que le dije que salía a las 10. Si ven, yo no cumplo esto. Yo pongo los puntos, yo hago anotaciones, yo digo, me voy a demorar 1 hora. No lo logro. Perdón, José, espérame, ya voy. Si quieres, ve saliendo al coso de arepas. Yo ya salgo.
Pero bueno, esos fueron los 7 tips que yo les quería dar para su lucha. Me parece súper valioso si ustedes encuentran otros. En temas de los tips espirituales o de las ayudas espirituales, esto me parece fundamental. Nada se pierde. Mi intención nunca es que ustedes piensen que yo le estoy quitando mérito a las prácticas espirituales, porque no es así. Yo solo quiero contarles que por experiencia propia, la mayor fuerza me la ha dado, digamos que una visión más integral, no solo las prácticas espirituales, sino acompañadas de una formación intelectual, de un conocimiento propio y de un acompañamiento terapéutico. Pero entonces, ¿a qué prácticas me refiero? Que por favor háganlas. La consagración a Nuestra Señora. Ustedes no saben las gracias tan impresionantes en términos de lucha contra la impureza que nos alcanza la Inmaculada. Conságrense al corazón inmaculado de María. Hay muchísimas consagraciones. Conságrense a San José, por amor a Dios. Lean libros de santos que han luchado con lo mismo. Léanse las confesiones de San Agustín. No hay pierde. Yo a ese man lo amo. O sea, en mi lucha espiritual, San Agustín ha sido de verdad clave. Especialmente en términos de la lucha que yo he tenido con la masturbación. Entonces, sí, la palabra de Dios, lean la palabra, empápense de la palabra, está viva y nos ayuda un montón. Y también busquen estos medios prácticos. Tengan paciencia con ustedes. Yo sé que yo les di un montón de cosas, un montón de tips. Sé que fue harto, pero mi intención es que ustedes se den cuenta que cada uno de estos puntos tiene que ser abordado. No es tratar la masturbación en conjunto y ¿qué hago? ¿Cómo dejo de masturbarme? ¿Cuándo? ¿Cómo? Así no funciona. Tiene que ir discerniendo poco a poco cómo es mi lucha, qué implica mi lucha, qué me está haciendo, qué rodea mi vicio, qué implica esto para mi cerebro, cómo puedo salir de mí, cómo puedo encontrar formas de donarme, cómo puedo encontrar formas lícitas de buscar lo que he estado persiguiendo ilícitamente, cómo puedo rodearme mejor, cómo puedo discernir mejor en dónde buscar ayuda, a quién le abro mi corazón. Todas estas cosas creo que les pueden ayudar y mi intención es que ustedes salgan de este live. No soy el único que lucha con esto. No es una lucha imposible, es una lucha difícil, claro que sí, pero no es imposible. Y me voy y cierro este live porque me pareció impresionante la palabra de Dios hoy. Oigan, podría hacerles solamente un live de la lucha espiritual respecto a la palabra de Dios hoy. Vuélvanse a leer la segunda lectura de hoy. Es la carta a los Romanos en el capítulo 8. Si no estoy mal, es desde el versículo 13. Y decía, la creación entera se desordenó. Está hablando de un desorden. La creación entera, nosotros somos criaturas. La creación entera se desordenó, pero no porque de suyo tendieran al desorden, sino por el pecado, se desordenaron. Pero ¿saben qué dice? Que la creación espera, anhela, gime, esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oigan, eso hasta me da ganas de llorar. Me da ganas de llorar porque en el fondo nuestra lucha lo que busca es eso. Es que yo quiero ser libre. El amor es en esencia libre. Yo anhelo ser amada libremente. Libremente me creó Dios. Me creó para un amor libre. Libremente me perdona. Y libremente anhelo amar y donarme. Yo quiero ser libre de toda esclavitud. Y la palabra de Dios dice que la creación anhela, espera. Y si eso espera, es porque aún no lo tiene. Si nosotros ya tuviéramos, no habría necesidad de esperar. Entonces no te desesperes porque la creación entera está esperando junto a ti esa libertad gloriosa para la que fuiste creada. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Solo los hijos son libres, no se les olvide eso. Cuando tú sientes que tú luchas demasiado, cuando tú sientes que ya no vas a poder con esto, cuando tú sientes que estás solo, sola y que es imposible salir, probablemente lo que se te olvidó es que tienes papá. Y que papá quiere lo mejor para ti. Y que papá te perdona. Y que papá te creó. Y que papá es el patrón, el todopoderoso. Los únicos que son libres son los hijos. No los esclavos, no los animales, no las criaturas que rodean todo lo creado. No. La libertad gloriosa de los hijos de Dios.
entre tu más experiencia tienes de filiación, mayor es tu libertad. Entre más experiencia tienes de saberte hijo, de saberte hija, mayor es tu libertad. Y hay alguien que espera. Toda la creación espera. Y el Padre espera la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y saben cómo termina ese versículo? La restauración de nuestro cuerpo. La libertad no se da a pesar de tu cuerpo. La libertad no se da a pesar de tus deseos. Siempre, siempre se da en el cuerpo. Dice la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la restauración de nuestro cuerpo. Que el Señor nos conceda amar así, amar en cuerpo. La masturbación no tiene la última palabra. Si yo creyera esto, yo no podría estar aquí ante ustedes. No podría, no tendría cara. El Señor te quiere libre. Y les voy a dejar una tarea. Una tarea. La tarea va a ser que se vuelvan a leer la parábola del sembrador, que yo sé que no la hemos escuchado muchísimas veces, pero hoy yo me escuché la parábola del sembrador en clave de adicción a la masturbación. La palabra se siembra. Se nos anuncia que fuimos hechos para la libertad. Se nos anuncia y el Padre anuncia en su Hijo, Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo nos anuncia que hay un plan más grande para nuestra sexualidad, que la masturbación no tiene la última palabra. Y hay unos que ni siquiera quisieron escuchar, que no creen en este plan, que no quieren vivir este plan. Y eso que fue sembrado en sus corazones, la verdad sobre el plan de Dios para la sexualidad, se pierde. Se lo lleva el demonio. Dice que las aves vienen y se lo llevan. Nunca da fruto. Pero hay otros que empiezan animosos y dicen, sí, voy a luchar, voy a salir de esto y no sé qué. Pero no tienen convicción, su convicción no es profunda. Se dejan llevar por los sentimientos superficiales de la lucha. Y por eso cuando vienen otra vez las contradicciones, las tristezas, digamos que esos triggers en tu lucha, pierdes y te desanimas y dejas de luchar. Pero hay otros que empiezan a luchar, pero no limpian el terreno de la lucha. No se limpian de todo aquello que los está llevando a pecar. Y por eso crece al mismo tiempo la maleza y todos los abrojos y todo lo que ahoga ese propósito. Y hay otros que dan tierra buena. Y en esa tierra sí se siembra la buena noticia de la sexualidad según Dios. Pero ¿qué significa ser tierra buena? Significa no pecar nunca. Significa no equivocarte, significa no sentir ganas, no. Esa es la tarea. Se pregunten y le pregunten al Espíritu Santo qué significa ser tierra buena, para que la buena noticia de la sexualidad, como tú la pensaste, Padre, pueda dar fruto en mí, pueda crecer y ser el árbol más grande de todos, aunque en este momento no tenga nada, porque si salió a sembrar es porque el terreno estaba vacío. Gloria a Dios que estás vacío, gloria a Dios que no puedes. Gloria a Dios que te quedó grande la lucha, gloria a Dios, gloria a Dios. No, el sitio de arepas es hasta la 1 de la mañana, gloria a Dios. Me voy, José, perdón, los quiero mucho, gracias por haberse conectado, gracias por el tiempo que me dan, de verdad me pasé un montón, 10:43, ya yo no tengo remedio en este sentido, no lo tengo, ya, lo asumí, lo acepté, aquí soy yo, mucho gusto, María Paula, me demoro 2 horas haciendo lives, sí que puedo hacer. O sea, fallé como influencer católica, lo siento, influencer católica. Los quiero mucho, que el Señor los bendiga y no se les olvide que luchando todos los días contra la masturbación somos suyos.